Muchas gracias, buenas noches, gracias por dedicarnos parte de su tarde-noche. Yo sé que a todos quieren irse a descansar o hacer otras actividades, pero pues les agradecemos infinitamente que estén con nosotros. Bien, como ya hemos visto, el problema de tromboembolismo es mucho más grande de lo que nos imaginamos y cardiología no es la excepción. Con el incremento del diagnóstico más temprano y los tratamientos más oportunos, las cirugías más invasivas, más agresivas en el paciente pediátrico, el cateterismo intervencionista que cada vez está abarcando más esferas del tratamiento y diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas, pues la necesidad de mantener las vías permeables y de evitar los trombos en los niños es cada vez más grande. Los objetivos de esta exposición son establecer las patologías cardiovasculares pediátricas que requieren tromboprofilaxis. No voy a mencionar todas, estamos involucrando nada más las cardiopatías que tienen que ver con la terapia intensiva, pero hay muchos aspectos de la anticoagulación que no vamos a tocar precisamente porque el tema de hoy es en la unidad de cuidados intensivos. También establecer que si el niño no es un adulto chiquito, el neonato no es un niño adolescente, que el adolescente tiene algunos comportamientos como el adulto, pero que el de 12 años tiene otras características y que cada edad tiene sus características, tanto farmacológicas como hemodinámicas, que lo hacen diferente. Un poco generalidades farmacológicas de las heparinas, particulares de las heparinas en pediatría y un tema primordial que es la fibrilación auricular, cada vez más y más frecuente en cardiología pediátrica. Bueno, las intervenciones quirúrgicas especiales también tienen que ver con ciertos grados de trombosis. Un determinado número de pacientes operados del corazón no mueren por complicaciones hemodinámicas o por arritmia, mueren por trombosis y eso pues es inadmisible, no debería de ocurrir. Operación de Glenn, Fontan, Norwood y síndrome antifosfolípidos. El uso de anticoagulantes en niños es cada día más frecuente en padecimientos clínicos como en cirugía cardiovascular. Las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas con respecto a los adultos son muy grandes. Estas variables vamos a intentar dar 10 razones de por qué hay diferencia entre el adulto y los niños, y los estudios de los adultos no los podemos traspolar íntegros a los niños. Existen diferencias epidemiológicas, sobre todo con respecto a las patologías. El Norwood y el Fontan tienen una hemodinámica muy especial que no es vista en los adultos, excepto aquellos que sobreviven a la edad de los 18 años y que pasan a ser adultos con cardiopatía congénita. Una anticoagulación elevada en un neonato podría originar una hemorragia ventricular o una anticoagulación no tan elevada, cosa que en un adolescente, un joven de 18 años podría no ocurrir nada. Un adolescente de 18 años puede comportarse farmacológicamente como un adulto. El sistema hemostático dinámico que afecta a la historia natural de la tromboembolia y la respuesta terapéutica a los diferentes agentes es muy diferente en los niños. La distribución, metabolismo y depuración de las drogas antitrombóticas es edad dependiente en términos de vida media, volumen de distribución y depuración a nivel renal o hepático. Las enfermedades intercurrentes en los niños son muy variadas con respecto a los de los adultos. Un niño puede tener hasta 10 patologías virales en un año. El medio ambiente también involucra cambios con respecto a los niños, las guarderías, etc. Las patologías asociadas que puedan tener y todo esto tiene impacto sobre el metabolismo.
Las pruebas de laboratorio deben adaptarse a las diferentes edades. La mayoría de laboratorios utilizan como referencia el suero de adultos y debe utilizarse suero de cada grupo de las edades. En este instituto tenemos cada prueba de laboratorio con respecto a la edad, tenemos suero de cada grupo etario, afortunadamente. Los algoritmos de diagnóstico y estrategias de uso común rara vez han sido validados en niños y no existen estudios de riesgo-beneficio de cada uno de los antiplaquetarios o de los anticoagulantes. Los accesos vasculares son limitados para la administración de la terapia antitrombótica. Algunos fármacos requieren administración selectiva y los accesos venosos, todos lo sabemos, son muy difíciles. A menudo el único acceso vascular disponible se utiliza para administración de fármacos, alimentación parenteral, etc. 8. No hay formulaciones pediátricas precisas de fármacos. Tenemos que andar haciendo de ilusiones. Una heparina de bajo peso molecular que viene prellenada, cuando la queremos hacer una preparación de menor dosis, vemos que el volumen, entre más lo vamos pasando de un recipiente a otro, se va perdiendo. Y eso hace que la dosificación no sea exacta o sea muy difícil. Lo vemos con cualquier tipo de anticoagulantes. La dieta no es lo mismo un recién nacido que está recibiendo fórmulas infantiles y que tienen diferentes niveles de vitamina K a la de un adulto al que se le puede decir no puedes tomar tales alimentos, no puedes consumir alimentos verdes, etc. Por último, el apego al tratamiento es variable. Los niños pequeños no comprenden la necesidad de la terapia. Los adolescentes intelectualmente saben cuál es el problema, pero se niegan a tomarse la medicina. Familias disfuncionales, problemas sociales, éticos y legales que interfieren para ofrecer un mejor tratamiento individual. ¿El éxito de qué depende? Del paciente, cuando le puede involucrar, de los médicos tratantes, cardiólogo, hematólogo, intensivista, etcétera, de la enfermera, de la trabajadora social, del nutriólogo y de la dietista y de los familiares. ¿Qué debemos tomar en cuenta en la tromboprofilaxis? En las vías de acceso vascular, cirugía cardiovascular de urgencia o programada, intervenciones cruentas como cateterismo cardíaco, el tipo de anestesia que se va a proporcionar, anticoagulación intercurrente. El cardiópata puede ya recibir aspirina o algún anticoagulante. Hay que involucrar al laboratorio clínico. Algunas veces el problema, aquí ya no lo tenemos, pero el problema era que no le tomaban el tiempo de protrombina hasta que tuviera una cita y entonces no podía tener una cita cada 21 días. Entonces era un problema que ya hemos solucionado. Causas de error fatal. Causas de error fatal que es o una subtratamiento o una dosis excesiva que lo lleva a una hemorragia fatal, muerte. Ignorancia, inexperiencia, negligencia, no supervisión, falta de equipo, pobre comunicación, el laboratorio clínico con algunos errores o que pueda tener, toma y conservación de la muestra, traspolar tratamientos de adultos a niños. ¿Qué padecimientos requieren anticoagulación y que pueden estar involucrados en la unidad de cuidados intensivos? Prótesis valvulares, tanto las biológicas como las mecánicas. Primordialmente las mecánicas. Todo cuerpo extraño dentro del organismo a los 2 minutos comienza a generar acúmulo de fibrina. Tromboflebitis, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar severa, oclusión vascular aguda y traumática, oclusión vascular iatrogénica, insuficiencia arterial periférica, infarto agudo del miocardio en niños. Acabamos de tener, todos lo supieron, en una semana 2 niños con un infarto agudo del miocardio, uno de ellos traumático, lo pisó un caballo y tiene un infarto de la coronaria descendente anterior. Isquemia cerebral transitoria e infarto cerebral
enfermedad vascular renal, síndrome antifosfolípidos, trombosis en el paciente crítico y cardiopatías complejas en el pre y en el postoperatorio. La enfermedad de Kawasaki, que cada vez se diagnostica más, pero también cada vez la vemos con mayor frecuencia y que bien diagnosticada y bien tratada a tiempo, podemos prevenirle al paciente una tragedia durante toda su vida. Las miocardiopatías en general, pero primordialmente la miocardiopatía dilatada, la arteritis de Takayasu, el cateterismo intervencionista, la fibrilación auricular, que parece escasa, poco frecuente en los niños, pero cada vez con las intervenciones de la aurícula, la manipulación de las vías de conducción eléctricas del corazón, esta arritmia la estamos viendo cada vez más frecuente, sobre todo en los pacientes que sobreviven a una cirugía compleja, que tienen dilatación de las cavidades auriculares y que comienzan a desarrollar taquicardia atrial, aleteo atrial y fibrilación auricular. En todas estas circunstancias van a requerir de anticoagulación. Hablemos ahora un poco de las heparinas no fraccionadas, HNF. Existe una gran variedad de patologías que requieren de este medicamento. Las heparinas no fraccionadas se comporta diferente en los niños en términos de vida media, volumen de distribución y depuración. En tiempo parcial de tromboplastina activada, universalmente se calcula utilizando plasma de adultos. Eso sobre todo en los laboratorios que no son institucionales, esto es muy común. Existen diferencias significativas con la edad relacionadas a la unión de la heparina y a las medidas de efecto y concentración. La unión a proteínas plasmáticas es muy diferente en un neonato que un niño de 18 años. Las complicaciones de las heparinas no fraccionadas, hemorragias como consecuencia lógica, macro y microscópica, osteoporosis, que es afortunadamente poco frecuente, trombocitopenia relacionada a heparina, que se puede presentar en 3 a 5%, sobre todo cuando se utiliza por más de 5 días por una compleja interacción entre antígeno-anticuerpo. Y como cualquier medicamento o cuerpo extraño, anafilaxia. Sobredosis. Todos hemos sabido de casos de sobredosis y es un riesgo latente en cualquier servicio hospitalario. Simplemente equivocarse un solo dígito puede incrementar en un neonato enorme cantidad de veces la dosis que le corresponde. No así ocurriría en un niño de 18 años o con un peso mucho mayor. Hay frascos que tienen 1000 unidades por mililitro, así viene la presentación de heparina. Y hay frascos que vienen con 5000 unidades de heparina por mililitro. Y el no tener el cuidado de ver esto antes de administrarlo o no consultarlo y no aclarar esas dudas ha llevado a errores fatales. La recomendación para la utilización de heparina profiláctica es de símbolo inicial y la infusión continua 10 unidades por kilo por hora y monitorizar cada 24 o 48 horas. De esto existe una evidencia baja y está obviamente en discusión, pero esta es nuestra recomendación. Conclusión, las heparinas no fraccionadas son indispensables no podíamos vivir, no podía existir una sala de cuidados intensivos sin las heparinas no fraccionadas. Pasamos a las heparinas de bajo peso molecular, que a pesar de su eficacia no probada, ha habido una rápida utilización en pediatría. Prácticamente de inmediato se traspolaron a la pediatría. Requieren mínima monitorización y no tienen interferencia con otras drogas ni con los alimentos. Tienen un riesgo bajo de trombocitopenia relacionada a la heparina y el riesgo de osteoporosis no se ha demostrado. La predictibilidad de la acción dosis-peso ajustado está reducida debido a la unión plasmática alterada, diferente en los muy pequeños con respecto a los más grandes. Ninguna de estas está aprobada para niños, la FDA ninguno ha aprobado. La enoxaparina es la más estudiada. In vitro, la generación de trombina posterior a la administración de
una heparina de bajo cuerpo molecular es la misma en adultos y niños a la misma concentración sérica. Sin embargo, en un estudio ya en vivo se demostró que a 0.25 unidades por mililitro sérico de heparina, la generación de trombina se retrasó y se redujo aproximadamente a la mitad en los recién nacidos en comparación con los adultos. Rangos terapéuticos de hemoglobina de bajo peso molecular extrapolados de los adultos se basan en niveles antifactor 10A. Lo más común es tener estos valores, 0.35 a 0.7 unidades por mililitro, de una muestra tomada 4 a 6 horas después de la última dosis de heparina subcutánea administrada. El estudio PROTECT utiliza un rango de 0.1 a 0.3 unidades como unidades terapéuticas. Un número de estudios han establecido que los neonatos requieren mayor dosificación que los niños mayores para alcanzar los mismos niveles de este antifactor. Un estudio no aleatorio prospectivo con enoxaparina demostró que 1.5 miligramos al día es tan eficaz con 1 miligramo 2 veces al día en niños con trombosis venosa profunda en términos de eficacia y seguridad. Como profilaxis, en menores de 2 meses, 0.75 miligramos por kilo cada 12 horas subcutánea, mayores de 2 meses, 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas, se recomienda la monitorización de niveles antifactor 10A en los niños y en los recién nacidos. Vamos a analizar algunos padecimientos cardiovasculares específicos. La fibrilación auricular es una arritmia que era poco frecuente en pediatría, altamente trombogénica, la más trombogénica. Tiene un factor de riesgo, es un factor por sí misma, un factor de riesgo independiente para el desarrollo de eventos isquémicos cerebrales. La éstasis auricular, la disfunción endotelial y la hipercoagulación sistémica y local son los factores que hacen que la fibrilación auricular sea una enfermedad altamente trombogénica. La anticoagulación profiláctica en niños, a diferencia de los adultos, que tiene un nivel de evidencia de recomendación A, en los niños apenas alcanza el B, por los pocos estudios que existen en niños y que se han traspolado de los adultos a los niños. Cuando a un paciente se le va a realizar una cardioversión y el paciente está estable con fibrilación auricular de más de 48 horas o se desconoce el tiempo de su evolución, se recomienda posponer y anticoagular al paciente hasta que haya pasado cuando menos 48 horas de la anticoagulación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La fibrilación auricular más inestabilidad hemodinámica pueden requerir desfibrilación eléctrica de urgencia. Se administra heparina no fraccionada, debe administrarse. Puede administrarse heparina de bajo de peso muscular 2 horas previas y este tiene un nivel de recomendación 2 de la ACCP. ¿Qué pasa con las fístulas de Blalock-Taussig? Recordemos que una fístula de Blalock-Taussig es una fístula que se ha realizado de la subclavia o de cualquier arteria sistémica hacia las arterias pulmonares con el fin de incrementar el flujo hacia el pulmón. El riesgo de trombosis es del 1 al 17% según diferentes series. Está recomendada la heparina no fraccionada en el tránsito postoperatorio inmediato y hasta 30 días después con un nivel de evidencia 2D. Esta es una causa de fracaso de la cirugía, entonces pues debemos tener mucho cuidado en esta indicación. En los pacientes con Norwood, en los pacientes que tienen, esta cirugía se realiza en aquellos pacientes que nacen con un ventrículo izquierdo hipoplásico, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. La aorta es tan pequeña que es poco útil para mantener el flujo sistémico y se debe utilizar la arteria pulmonar
se transforma en el vaso sistémico en el primer paso. Ahorita tenemos nosotros 2 pacientes que ya van del primer tiempo al segundo tiempo, y tiene altas posibilidades de tromos. Por esa razón, también debe anticoagularse los 3 primeros meses. La fístula de Glenn también debe recibir tromboprofilaxis. La cirugía de Fontan también lo requiere. Las válvulas protéxicas, las biológicas no tienen evidencia, pero nosotros sí recomendamos, sobre todo en la posición pulmonar, que se anticoagulen cuando menos los 3 primeros meses, porque sí se han reportado coágulos en las prótesis biológicas en la posición pulmonar. Las prótesis mecánicas todas deben anticoagularse. Conclusiones. Hay avances en el conocimiento de la anticoagulación en niños. Faltan conocimientos de la farmacocinética, rangos terapéuticos y datos fiables sobre efectos adversos. En ausencia de conocimientos, no podemos ignorar las experiencias con los adultos. Cuidado con los nuevos anticoagulantes, no los podemos utilizar. Ipso facto en los niños, creyendo que calculando la dosis por kilo que le corresponde, vamos a resolver el problema. Cada caso de los niños es especial para la anticoagulación. Muchas gracias.